Muy bien, rezamos una Ave María para empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, por fin, clases presenciales. No me estaba aburriendo ya de clases grabadas nomás. Entonces, para aquellos que no tienen idea de qué estamos hablando, no saben, entraron metidos ahora, no saben qué está pasando, yo vine grabando, vinimos haciendo desde el año pasado clases sobre historia de la iglesia. Y vinimos pasando toda la historia. Ahora estamos alrededor del año, ahora vamos a pasar las cruzadas, ¿no? Pero año 1300, 1200. Como estamos haciendo normalmente en cada clase, es primero hablar de los hechos en general, lo que pasó durante ese periodo que estamos tratando, después hablar de las herejías o de los errores que se pasaron en esa época, y después una tercera vuelta por el mismo periodo. Son 3 vueltas: hechos, herejías o errores, y la vida interna de la iglesia, hablando de los papas o de lo que sucedió con el tema de la misa o los sacramentos en ese periodo que estamos tratando. Y ahora no agarré bien acá el periodo, pero dentro de ese periodo estamos todavía en la parte de los hechos. También me equivoqué, me olvidé de traer. Pero va, si no me equivoco, hasta el 1303, ese periodo que estamos tratando. Pero si están muy perdidos, como yo, en YouTube están todas grabadas las charlas. Esa fue la idea. No paré de dar las conferencias, aunque sí empecé un poco tarde porque estaba con la esperanza siempre de que iba a llegar a la clase presencial, iba a llegar, nunca llegó. Entonces, en abril yo empecé, entonces solo trabajamos 1 o 2 clases ese año todavía. Pero en YouTube está todo, está la colección completa de historia de la iglesia por el Padre Julián. Después, ahora hoy, si Dios quiere, no sé si nos va a dar el tiempo de hablar un poquito más de España, pero en general vamos a hablar hoy de las cruzadas. Es un periodo muy bonito, muy importante en la historia de la iglesia. Por eso dejé el mapa ahí, para ir más o menos a ver dónde se localizaron las cruzadas. Pero hay que hacer una advertencia previa. Estamos muy acostumbrados, quizá ustedes también como yo, a ver la historia con la mirada marxista. Si nosotros agarramos en esas infelices manifestaciones que tenemos ahí una persona con un poco de intelecto, que son pocas seguramente, y preguntamos, ¿qué fueron las cruzadas? Alguna persona que quizá estudió historia en la universidad o estudió en su escuela, que va a decir, fue un periodo que los fanáticos, locos, católicos intentaron invadir Jerusalén porque se les dio la gana. O hay un poquito más instruido, si hay, va a decir, fue un juego de interés de los papas que tenía muchos conflictos internos en Europa, entonces tiró toda esa gente para invadir la Tierra Santa y lucrar mucho con eso, y ganar mucha plata. ¿Por qué? Y muchos de nosotros pensamos así, infelizmente, porque hemos sido educados en una visión histórica marxista. La visión histórica marxista tiene varios problemas, varios errores, pero el principal es el de juzgar la historia solo por el viés económico. Todo en la historia para un marxista se reduce a un problema económico. O falta de dinero, o mucho dinero, o interés por dinero. Siempre es eso, para un marxista. Entonces, un marxista que ve las cruzadas, vamos a hablar un poco del espíritu de las cruzadas, va a intentar meter ahí seguramente un problema económico. Y en todo episodio de la historia va a haber un problema económico, siempre, para un marxista. Además de todos los otros errores que tiene, de su ateísmo, por ejemplo. Pero siempre, un marxista, y infelizmente nuestras escuelas y universidades están invadidas de marxismo, nos enseñan siempre con el viés económico, siempre un interés por detrás. No existe
para un marxista que mira la historia no existe nobleza. No existe un sentimiento noble que puede mover a una persona a hacer un acto noble, un acto virtuoso. Eso no existe. Siempre hay un interés por detrás. Eso como, no sé, un previo. ¿Qué fueron las cruzadas en resumen? Fueron essas expediciones que duraron mucho tiempo, no fue así un conjunto de expediciones pensadas, pero fueron esas expediciones que nacieron especialmente de Francia, las Galias, pero claro, movido por los papas, que buscó librar los lugares santos de la mano de los musulmanes. Eso en resumen, que fueron las cruzadas en general, si uno quisiera hacer una definición general. Porque fueron muchas expediciones con distintos caminos, con distintas personas a la cabeza, algunas también con malos intereses por detrás incluso, pero fueron esas expediciones que apuntaban justamente a llegar a Jerusalén, a la Tierra Santa. Tierra Santa, acá estamos, Tierra Santa. Lo que hoy se da a llamar Jordania por acá. Israel está acá, Jerusalén está más o menos por acá, si no me equivoco. Que fue Europa intentando recuperar esos lugares, recuperar de las manos de los musulmanes. ¿Por qué? Primero, por detrás hay un interés religioso, que es defender los lugares a donde puso el pie nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Y no hay que buscar una razón más importante que esa. Por eso los papas apoyaron las cruzadas, por eso el espíritu caballeresco del medioevo entró en las cruzadas, por eso la nobleza entró en las cruzadas. Porque también si usted va a hablar con un marxista de lo que fueron las cruzadas, él va a decir que metieron los pobres ahí para morir en esas guerras. No, de hecho quien entró de cabeza en las cruzadas fueron los nombres de los reyes incluso. San Luis, por ejemplo, murió por razón de una expedición de cruzada, el rey de Francia. Entonces, el espíritu principal que está por detrás es ese, el deseo de liberar los lugares santos de la mano de los musulmanes. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no fue antes? Porque si miramos la historia, los musulmanes ya tomaron Jerusalén desde el año, si uno quisiera poner una fecha exacta, 637. Y estamos hablando de pasado ya el año 1000. Lo que pasa es que los árabes musulmanes que estaban en Jerusalén respetaban a los peregrinos hasta esa época. Los peregrinos iban a Jerusalén, visitaban los lugares santos y se permitía hacer su culto y tenían iglesias católicas ahí. Pero exactamente en el año 1076, esos árabes que estaban y respetaban a los peregrinos fueron echados de la Tierra Santa por los turcos selúcidas, no sé cómo dicen en castellano, en Brasil sería seleucidas, los selúcidas, acá escribe con Y, de raza amarilla, que eran esos sí violentos. Entonces, hasta del año 637, si quisiéramos poner una fecha, hasta el año 1076, ya estaban los musulmanes en Tierra Santa, pero respetaban los peregrinos. Los católicos que querían visitar la Tierra Santa podían. Pero con la invasión de esos turcos, que eran mucho más violentos, en 1076, los peregrinos fueron impedidos de llegar a Tierra Santa, incluso muchos martirizados. Entonces el impulso, la causa próxima, fue justamente esa invasión de los turcos a ese territorio. Una cita de un historiador, Thomas Madden: a finales del siglo XI, que estamos tratando acá, que estamos entrando, las fuerzas islámicas habían conquistado 2/3 partes del mundo cristiano. Esa es otra causa de las cruzadas. Fue un ataque a modo de defensa. ¿Por qué? Los musulmanes, además de invadir la Tierra Santa, tal vez me equivoque acá, exagero un poco, pero todo ese territorio, de África incluso España, estaba en manos de los musulmanes. Y además, no sé si alguien asistió a las clases anteriores, ya casi había invadido Francia 2 veces. Fueron vencidos, derrotados, no lograron invadir a Francia, pero estaban tomando toda Europa, los musulmanes. Lo que están haciendo hoy, de manera entre comillas pacífica, estaban haciendo en ese periodo.
Entonces el ataque de la cristiandad hacia los musulmanes también tenía ese objetivo. No era solo defender los lugares santos, sino defender mi casa, defender la cristiandad que estaba siendo atacada por los musulmanes. Después vamos a hablar rapidito de la reconquista de España, pero los musulmanes estaban dominando el mundo conocido. A finales del siglo XI, las fuerzas islámicas habían conquistado las 2/3 partes del mundo cristiano, 2/3. Palestina, la tierra de Jesucristo; Egipto, donde nace el cristianismo monástico; Asia Menor. Recuerden que el norte de África era muy católico. ¿De dónde es San Agustín? San Agustín del norte de África. Y eso ya estaba todo invadido por musulmanes. Asia Menor, donde San Pablo había plantado las semillas de las primeras comunidades cristianas. Todas esas iglesias que vemos en el Apocalipsis, que están refiriéndose, claro, a profecías, pero eran iglesias concretas. No sé, la Odisea, por ejemplo, ya estaban dominadas por los musulmanes también. Donde San Pablo había plantado las semillas de las primeras comunidades cristianas. Esos lugares no estaban en la periferia de la cristiandad, sino que eran su verdadero centro. De hecho, Roma, centro y cabeza de la iglesia, pero esos lugares son las primeras comunidades católicas, los primeros lugares donde había iglesias. Y los imperios musulmanes no acababan allí, siguieron expandiéndose hacia Occidente, hacia Constantinopla, que hoy se llama Estambul, y más allá, llegando hasta los mismos confines de Europa. Las agresiones provenían, por tanto, de la parte musulmana, porque cuando hablamos de cruzadas, una persona que es anticatólico o marxista, que es lo mismo, va a decir: pero ustedes invadieron territorios de los musulmanes, qué crueldad. No, nosotros estamos defendiendo nuestro territorio y ellos nos estaban invadiendo. Las agresiones provenían, por tanto, de parte musulmana. Llegados a un cierto punto, la parte que quedaba del mundo cristiano no tenía más remedio que defenderse si no quería sucumbir bajo la conquista islámica. Causas próximas de la cruzada. Los objetivos de las cruzadas en general: libertar los santos lugares, defender el occidente de la invasión por medio del ataque, y también, un motivo que, claro, el marxista nunca va a entender, la salvación del alma. De hecho, los papas aprovecharon ese espíritu caballeresco medieval para impulsionar las cruzadas y también otorgar muchas indulgencias para los que iban a las cruzadas. A veces muchos que se metieron en las cruzadas eran criminales en su tierra o eran personas que no practicaban la fe, pero vieron en esa oportunidad que pusieron los papas, en esos regalos que pusieron los papas de indulgencias, vieron la posibilidad de una redención de su vida y fueron para morir. Los que se metieron en las cruzadas sabían que era una aventura, entre comillas. La victoria era bastante improbable. Y otro objetivo un poco más secundario, pero que también alimentaba la esperanza de la cristiandad, era la vuelta de Oriente a la fe católica. ¿Se acuerdan que los orientales habían hecho un cisma separado de la Iglesia Católica, del Papa? Y era una esperanza que, conquistados los lugares santos, se pudiera retomar toda esa cristiandad para la fe católica. Un objetivo también misionero. Vamos a hablar, para no equivocar en el número, de 8 cruzadas. No son todas, son las principales. Dice Boulanger, que es el historiador que normalmente yo sigo como línea maestra, esta división es arbitraria y excluye muchas expediciones importantes, entre ellas las de los siglos XIV y XV. En realidad, las cruzadas continuaron hasta fines del siglo XVII, de 1600 a 1699. La cruzada de Lepanto ocurrió en 1071, perdón, muy adelantado, y la de Hungría en 1664, y la cruzada del duque de Borgoña a Gandía en 1669. Es decir, hay muchas otras cruzadas posteriores, pero esas son las principales porque están dentro de un periodo muy corto de tiempo. Primera cruzada, que se desarrolló más o menos del año 1096 al año 1099. Necesito espacio acá.
padre tiene que tomar el remedio y se olvidó. Primera cruzada, que es la más, militarmente hablando, la más triunfante. El Papa Urbano II, que era el Papa reinante en esa época, que reinó del 1088 a 1099, predicó esa cruzada viendo el Papa que los musulmanes nos están invadiendo, no podemos más peregrinar a la Tierra Santa. Entonces el Papa decidió predicar esa entre comillas, aventura. En el concilio de Clermont-Ferrand, en el año 1095. Y toda la cristiandad aspiraba por eso y aceptó gozosa ese impulso del Papa, porque que el Papa predicara una cruzada significaba que esos deseos no quedarían entre personas particulares, sino que sería un movimiento de toda la cristiandad hacia esa liberación de los lugares santos. Y los asistentes le respondieron unánimes: Dios lo quiere. De hecho, algunas veces ustedes pueden ver por ahí Dios vult, es el grito de los cruzados, Dios lo quiere. Y el Papa en ese mismo concilio otorgó indulgencia plenaria. ¿Qué significa indulgencia plenaria? Indulgencia plenaria es, si tengo las disposiciones correctas, la limpieza, el perdón de todas las deudas dejadas por los pecados, no de los pecados en sí mismos. Una cosa es tener un pecado mortal en el alma, por ejemplo, me confieso, estoy perdonado del pecado, pero aún ese pecado confesado va a depender mucho de mi contrición para ser perdonadas las deudas de ese pecado. ¿Qué significan esas deudas? No sé, por ejemplo, un pecado, Padre, me confieso que escribí un mal libro, me enseñaron un error, un escritor malo, por ejemplo. Bien, está perdonado de su pecado. Pero ¿y las consecuencias de las personas que leyeron ese mal libro? Es muy difícil reparar eso. Y es a eso que apuntan las indulgencias. Y es a eso que apunta el purgatorio. El purgatorio sirve para pagar las penas debidas de los pecados. Pecados perdonados, pero que sus penas no fueron satisfechas todavía. Entonces la indulgencia, mucha gente confunde. La indulgencia no es el perdón de los pecados en sí mismos. La indulgencia es el perdón de las reliquias, de las consecuencias de los pecados, que es lo que uno debería pagar en el purgatorio. Si uno recibe una indulgencia plenaria, está con el alma 0 kilómetros, está limpio. Si murió en el instante siguiente de la indulgencia plenaria, recibe el derecho, no hay purgatorio, porque recibió la indulgencia plenaria. Y si no recibe la indulgencia plenaria, puede recibir una indulgencia parcial, el perdón de ciertas deudas de los pecados. Falta algo que pagar, pero ya pagué algo. Esas son las indulgencias, hablando así muy por arriba. Entonces el Papa otorgó la indulgencia plenaria a todos los que tomaron parte y pena de excomunión a los que se apoderasen de los bienes en ausencia de los peregrinos, porque también había esa tentación. Todo el mundo sale para liberar la Tierra Santa. El vivo que se queda va a aprovechar para, no sé, junto a compañeros, y voy a dominar un lugar, por ejemplo, porque no está su señor ahí, no está con su ejército, porque de hecho quien fueron las cruzadas, a la cabeza de las cruzadas fueron los nobles, no se olviden de eso. Entonces habían feudos y lugares que quedaban totalmente desprotegidos por esas personas que fueron a la Tierra Santa. Entonces el Papa, además de la indulgencia, también pena de excomunión, echaron de la iglesia la persona que se aprovechara del viaje del cruzado para tomar sus bienes. Y la partida de esa cruzada, la primera cruzada, quedó marcada para el año siguiente, el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora del año 1096. Ese día iban a salir los cruzados hacia la Tierra Santa. Pero, y eso es bueno para aprender a mirar la historia para aprender con la historia. Hubo un clérigo muy famoso, quedó infelizmente muy famoso, llamado Pedro, que el apodo de él era el ermitaño. Pedro, el ermitaño, era teóricamente una persona que uno mira con mucha admiración, de mucha penitencia, predicaba muy bien, tenía una elocuencia muy grande. En vez de esperar la fecha de la cruzada, se fue antes. Juntó muchísimas personas, no sé si puse los números acá, pero si no me equivoco, son como 40.000, una cosa así. Pobres que no eran
soldados que no tenían ni idea de lo largo que era la viaje a Tierra Santa, juntó toda esa gente y vamos a libertar los lugares santos. Antes de la fecha prevista por el Papa. ¿Qué pasó? Se murieron todos. Los que no se murieron en el camino, murieron en una batalla, si no me equivoco, en Nicea. Pero Pedro Ermitaño no murió. Después vamos a hablar cómo llegó la cruzada. Y acabó que cuando llegaron los cruzados de verdad, los que habían se programado para la cruzada, él se hizo el capellán de esos cruzados y mandó matar todo el mundo cuando entraron en Jerusalén. Es decir, imprudencia para ir antes, imprudencia cuando él recibió los cruzados que vinieron en la fecha prescrita por el Papa. Y quedó una mancha ahí en esa primera cruzada que entraron en Jerusalén y mataron todos. Pero eso ya me adelanté del tema de la cruzada. ¿Por qué? Aprender con la historia. Siempre hay espíritus exaltados, ¿sí? Espíritus que aparentan una vida de piedad muy grande, pero tienen la imprudencia del mismo tamaño, o mayor, más grande. Entonces, qué sé yo, ejemplos, por ejemplo, de esa imprudencia, tal vez Simón el Mago, en el principio con los apóstoles, también con ese celo muy grande, pero mucha imprudencia. Ahora no me vienen muchos ejemplos de la historia, pero siempre hay espíritus que no saben respetar las leyes, lo programado, lo que manda la Santa Iglesia también, y se acaban adelantando las cosas. Eso hace mirar también un poquito nuestros tiempos de ahora. ¿Martín Lutero entraría ahí? ¿Cómo? ¿Martín Lutero entraría en ese espíritu? No, Martín Lutero ya es... Ya es un extremo, ¿no? Claro, ya es otro extremo. Martín Lutero ya es no, porque Pedro Ermitaño, por ejemplo, no pudiera justificar en cierto sentido su intención, que tenía un buen espíritu pero era imprudente. Normalmente yo me refiero a esas personas, ¿no? Un Santo Tomás, por ejemplo, apóstol, que nuestro Señor va a Jerusalén, vamos y moramos con él. O Pedro, aunque todo el mundo le niegue, yo no le negaré. Ese impulso de buena intención, pero que es imprudente, ¿sí? Después San Pedro acabó negando a nuestro Señor, se repitió, claro. Pero siempre hay ese espíritu, siempre, muchas veces en la historia de la iglesia se ve ese espíritu de mucho fervor, pero poco domado, poco dominado, poco regulado. Es un poco lo que se ve hoy, por ejemplo, con el tema de la vacuna, ¿sí? Es un tema bastante complejo, pero al principio ya, cuando salió, ya salieron espíritus diciendo quien acepta esa vacuna seguramente es un hereje, es un pagano. O otros espíritus exagerados por el otro lado, que decían, no, hay que aceptar y quien no acepta la vacuna es un criminal. Espíritus que quieren resolver fácil la situación, por ahí yo hablé alguna vez de eso, que quieren resolver de manera fácil, decretando es sí totalmente o es no, totalmente. Uno puede intentar entrar un poco en el espíritu de Pedro Ermitaño y ver eso. Seguramente era muy generoso, era muy ascético, hacía muchas penitencias. Y claro, cuando salió predicando la cruzada, claro, ese hombre es un santo, vamos a seguirlo. Pero en contra de la autoridad. Ahí está el tema, ahí está el peligro, ¿sí? Hoy también se da mucho por el tema del Apocalipsis. ¿Está llegando el fin del mundo? Seguramente. No sé, Dios lo sabe. Dios no quiso que supiéramos nosotros cuando iba a ser la fecha exacta. Entonces, siempre tener esa prudencia y dar un paso atrás. Cuando viene una respuesta muy perentoria, muy determinante sobre un tema, a ver, ¿qué dice la autoridad? Hay que esperar, hay que pensar, ¿sí? Al principio, cuando salió ese virus, todo el mundo, no, es una mentira mundial, seguramente. Pero ahí cuando empezó a morir un familiar con falta de aire, quizás yo me adelanté un poco. Hay de verdad un virus, seguramente hay un interés por detrás, no estoy diciendo eso. Pero hay que mirar las cosas con prudencia, siempre dar un pasito atrás. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo yo debo pensar? Cuando Pedro Ermitaño llegó predicando la cruzada y diciendo, vamos a los lugares santos. ¿Para? El Papa nos dijo el 15 de agosto, ¿qué estamos haciendo ahora? Nos estamos equivocando, ¿sí? Una persona prudente debería decir a Pedro Ermitaño, esperen, ¿no? Se está adelantando un poco. Pero no, es ese espíritu imprudente. Es un poco para intentar mirar la historia y ver, aprender con ella también. Ele se juntó a un caudillo llamado Gualterio Sans-Savoie. No sé cómo traducir eso de francés. El apellido, el apodo era
sin pertenencias, sin bienes, sans avoir, que fue su compañero en esa aventura muy loca que terminó muy mal. De hecho, no llegaron siquiera a esa expedición. Ven que mi mapa acá cree que no tiene Nicea. Creo, si no me equivoco, que Nicea está por acá. Acá donde está Constantinopla, en ese estrecho. Y por acá está Nicea, es hasta donde llegaron esa peregrinación de Pedro el Ermitaño, que fue un desorden total. Y ahí perecieron todos en una batalla, los que ya no habían muerto en el camino porque no llevaron nada. No llevaron comida, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Bien, pero la verdadera cruzada partió en la fecha fijada, el 15 de agosto del año 1096. Los franceses por el norte y los alemanes a las órdenes de Godofredo de Bouillon, es un guerrero muy famoso, un hombre muy famoso, y su hermano Balduino. Pasaron, a ver, para no mentir para ustedes, por donde vinieron. Esta primera ola de cruzados, donde está, acá tenemos Alemania, Francia, vinieron por lo que hoy es Polonia, Ucrania, y por acá bajaron. No, por acá, perdón. Esa parte acá es muy importante en la historia de la iglesia en general, en la historia general también. Acá donde está la famosa Constantinopla, que es un paso para el oriente. Y esa ciudad es muy famosa, hoy se llama Estambul. Pero siempre que uno quiera ir por tierra a oriente, hablando en la historia, en vez de dar toda la vuelta, uno pasa por acá. Es muy, muy famosa esta parte. Entonces los alemanes y franceses vinieron por acá, y por acá se metieron hasta llegar a Nicea, y de acá bajaron a la Tierra Santa. Pasaron por Alemania y Hungría. Los caballeros franceses a las órdenes del conde Hugo de Vermandois, hermano del rey de Francia, para ver, no se olviden, son los nobles, ¿sí? Los nobles que hicieron las cruzadas. Hermano del rey de Francia, del duque de Normandía y del conde de Flandes, pasaron por Provenza, Italia. Yo dije eso por los alemanes, perdón, los franceses. Francia. Pasaron por Italia y atravesando el mar Adriático, acá, cruzaron por acá. Llegaron a Espiro, Macedonia y Tracia, cruzando todo por acá. Acabaron que encontraron los mismos alemanes después, creo que fue en Nicea que se encontraron, pero los alemanes vinieron por arriba y los franceses por Italia. Los franceses del sur y los italianos del norte, a las órdenes del legado del Papa Ademaro de Monte y de Raimundo VI, conde de Tolosa, tomaron el camino de Lombardía, Dalmacia y Montes de Epiro. Por último, los normandos de las dos Sicilias, con sus jefes Bohemundo de Tarento y su sobrino Tancredo, salieron de Brindisi y atravesaron el mar Jónico, pasando a Epiro y a Tracia. Ningún rey tomó parte en esta cruzada, el hermano del rey de Francia sí. El Papa excomulgó entonces al rey Felipe I de Francia, porque él había prometido que iba a la cruzada y no cumplió su promesa. El Papa le excomulgó, y también a Guillermo II de Inglaterra y a Enrique IV de Alemania, porque todos esos reyes prometieron que ellos mismos personalmente iban a tomar parte en las cruzadas. ¿Qué pasó en esa cruzada primera? Llegaron al final del año, salieron el 15 de agosto a Constantinopla. Recuerden siempre Constantinopla en la división, ese pequeño estrecho que tiene ahí. Por intereses del emperador, ahora estamos hablando del emperador de Oriente, que es cismático, Alejo Comneno les ayudó a tomar Nicea. Nicea está... Sí, está bien. Acá está Constantinopla y más o menos donde está ese punto rojo, que está un poquito más abajo, está Nicea. Después tomaron Edesa, Antioquía y entraron en Jerusalén el 15 de julio del año 1099. Habían salido 600.000 hombres y llegaron a Jerusalén 40.000. De 640, de todos que murieron por pestes y también murieron en las batallas. Entonces,
Constantinopla, Nicea, y por acá bajaron a Tierra Santa. Jerusalén está acá. ¿Y qué pasó? Como decía yo, ahí en Nicea encontraron a Pedro Ermitaño, que se hizo el capellán del ejército. Lo hicieron el capellán del ejército muy equivocadamente. Y cuando entraron en Jerusalén, Pedro Ermitaño dio orden para pasar todos a cuchillo y mataron a todos. Tomaron Jerusalén, que pasa a partir de ese momento, a partir del 15 de julio de 1099, pasa a ser ahora reino católico, reino cristiano. Y Godofredo de Bouillon, que fue el más esforzado del ejército, lo nombraron como defensor. Él no quiso tomar el título de rey de Jerusalén, justamente ni llevar corona de oro, a donde nuestro Señor decía él llevó una corona de espinas. Entonces él solo quiso ser nombrado defensor de Jerusalén, no quiso ser nombrado rey y no llevaba corona. Godofredo de Bouillon. Pero Godofredo murió en el año 1100 y quedó en su lugar su hermano Balduino. Ese sí tomó el título de rey. Tampoco es que es un pecado lo que hizo, ¿sí? Balduino. Es muy piadoso de parte de Godofredo de Bouillon, no querer ser rey a donde nuestro Señor murió, pero tampoco es Balduino, es un desastre porque aceptó el título de rey, no es un pecado tampoco. Que reinó en Jerusalén del año 1100 al año 1118 y extendió las conquistas por la costa desde San Juan de Acre hasta Beirut, lo que hoy es Beirut, y sería toda la costa de la Tierra Santa. Esta costa, acá está Israel. Y el reino de Chipre también fue hecho cristiano también. Esta es la primera cruzada, que fue, como decía, militarmente la más exitosa, porque consiguió su objetivo, que era tomar los lugares santos. Y además, como iban conquistando todas esas ciudades en el camino, el peregrino tenía la posibilidad de peregrinar tranquilamente hacia los lugares santos, bajo la custodia de los ejércitos católicos. Segunda cruzada. El año 1147 al año 1149. 2 años. Es evidente que los musulmanes no aceptaron esa toma de Jerusalén de manera pacífica y montaron ejércitos para retomar a Jerusalén. Después de la pérdida de la ciudad de Edesa, el año 1144, a ver si la encuentro acá, Edesa. Tierra Santa, Edesa sería más o menos acá. Acá está Nicea, Edesa, Antioquía, San Juan de Acre, Jerusalén, está acá. Después de la pérdida de Edesa, el año 1144, el rey Luis VII de Francia y el Papa Eugenio III pidieron a San Bernardo de Claraval que predicara una nueva expedición, perdiendo la pérdida de Edesa, era una ciudad muy importante para los planes católicos. Entonces el Papa pidió, y el rey de Francia también, que San Bernardo predicara una nueva cruzada. Acá yo voy a leer, es un poquito largo, pero creo que nos da el tiempo. El sermón de Vézelay de San Bernardo, una parte del sermón de Vézelay, en el año 1146, en que él predicó la cruzada, porque da también una idea del espíritu que movía a los cruzados. No podéis negar, decía San Bernardo, que vivimos en una época de castigo y ruina. No sé si les suena algo. No podemos negar que vivimos en una época de castigo y ruina. El enemigo de la humanidad ha causado que el aliento de la corrupción llegue a todas las regiones. Podemos ver solamente a la maldad sin castigo. Las leyes de los hombres y las leyes de la religión ya no tienen suficiente poder como para contrarrestar la perversión de las costumbres y el triunfo de los malvados. Año 1146. El demonio de la herejía ha tomado posesión del trono de la verdad y Dios ha enviado su maldición sobre su santuario. Oh vosotros que me escucháis, piensen que él está predicando para la reunión de un concilio, donde están los principales obispos de la cristiandad, está el mismo Papa y están los nobles, ahí también. Oh vosotros que me escucháis, daros prisa a mitigar la ira del cielo, pero ya no imploréis por su benevolencia mediante inútiles quejas. No os vistáis de arpillera, pero cubríos con escudos impenetrables.
Los ruidos de las armas, peligros, labores y la fatiga de la guerra son las penitencias que Dios ahora os impone. Apuraos a purgar vuestros pecados mediante victorias sobre los infieles y permitid que la liberación de los lugares sagrados sea la recompensa de vuestro arrepentimiento. Más adelante, sí, el Dios viviente, me ha encomendado de anunciaros que Él castigará a aquellos que no lo defiendan contra sus enemigos. Corran a las armas, permitid que a la ira divina los anime en la lucha y permitid que en el mundo cristiano, resuenen estas palabras del profeta: maldito sea quien no manche su espada con sangre. Si el Señor os llama en defensa de su herencia, no penséis que su mano ha perdido poder. Dios puede castigarlo por sí solo. Toma la ayuda de los hombres por bien nuestro. ¿No podría Él enviar 12 legiones de ángeles o pronunciar una palabra y todos sus enemigos se transformarían en polvo? Pero Dios ha considerado abrirles el camino de su misericordia a los hijos del hombre. Su bondad ha causado que amaneciera para vosotros un día de seguridad al llamarlos a vengar su gloria y su nombre. Soldados cristianos, Él, quien dio su vida por vosotros, ahora exige la vuestra a cambio. Estas son batallas dignas de vosotros, combates en los cuales es glorioso conquistar y beneficioso morir. Ilustres caballeros, generosos defensores de la cruz, recordéis el ejemplo de vuestros padres, quienes conquistaron Jerusalén y cuyos nombres están escritos en el cielo. Dejad entonces las cosas que mueren para lograr palmas inmortales y así conquistar un reino que no tiene fin. Esa es la prédica de San Bernardo en el Sermón de Celaya en el año 1146, un trozo de la prédica, ¿no? Y claro, delante de esa invitación tan vehemente, aceptaron todos la cruzada nuevamente. Dios lo quiere. Me olvidé de hablar antes, ¿por qué cruzados se llamaban ellos? Porque la vestimenta tenía una cruz delante, ese era el uniforme de los cruzados. Y todos tomaron la misma cruz, algunos con el uniforme entero, otros solo una estampa de la cruz. Creo que fue en ese sermón que fueron tantos los que pidieron para entrar en la cruzada que se acabaron las cruces que entregaban los cruzados y tuvieron que armar algunas como sin haber preparado antes. Esta segunda cruzada, la expedición fue liderada por, ahora sí, el rey de Francia, por Luis VII, que fue a la cruzada y dejó en su lugar el abad de Súger. Era, no me acuerdo ahora el monasterio, pero un monasterio cerca de París, que quedó encargado del reino en su ausencia. Y Conrado III de Alemania, la expedición que salió, como decía, en el año 1147. Pero que pasó por disputas internas y también cuando llegaron a Constantinopla tuvieron problemas con los griegos que estaban en la ciudad de Constantinopla, que eran cismáticos. Primero falló el sitio de Damasco, y los ejércitos volvieron a sus casas. Es decir, no logró nuevamente entrar en Jerusalén, no logró el objetivo principal de la cruzada. Y fue una ocasión de muchas críticas de San Bernardo. San Bernardo fue criticado mucho, porque claro, él predicó la cruzada, el santo, imagino que la mayoría de los católicos en esa época ya lo veía como un santo, y falló. Entonces, no es fácil, aunque es verdadero, pero no es fácil ver la voluntad de Dios también en las miserias, en las derrotas. Ahí estaba la voluntad de Dios, pero es más fácil ver la mano de Dios cuando hace un milagro y da la victoria al ejército cristiano. Decía San Bernardo en una carta: si me retuercen y me arrancan las entrañas para decirme no sufras, pero sufro, y a pesar mío. No tengo la sensibilidad de una piedra, ni estoy hecho de bronce. A veces uno piensa un santo como en ese estilo yoga, que no siente nada, es todo pacífico, todo, puede criticar, puede pegar, puede martirizar, no puede decir nada, estoy todo bien. No, el santo no es él mismo dice, y esa Bernardo que está hablando, un grande santo, un santazo, no tengo la sensibilidad de piedra, ni estoy hecho de bronce. Claro, le dolían las críticas, pero al final de esa carta dice: me alegro porque los ataques vienen a mí y no a Dios. Pues la respuesta final es la respuesta de un santo. Me duele, sí, me cuesta,
pero no, eso no hace que yo vaya en contra de la voluntad de Dios. Esa fue la segunda cruzada, que no logró su objetivo. La tercera, cada vez voy a hablar más corto porque todas las cruzadas siguientes fueron bastante desastrosas. Del año 1189 a 1192. El sultán Saladino, musulmán, derrotó el ejército cristiano en el año 1187 y ahí la segunda cruzada fue por la pérdida de Edesa. Ahora el sultán Saladino se apoderó de Jerusalén y además tomó cautivo al rey cristiano que estaba en esa época ahí, Guido de Lusignan, y con la caída del imperio, claro, la intención era de volver a recuperar esa tierra perdida. Federico Barbarroja de Alemania marchó inmediatamente, pero su ejército pereció en Asia Menor. Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra, muy famoso, marcharon en el año 1189. Llegaron a San Juan de Acre, que es muy cerquita de Jerusalén, en julio de 1191. Los turcos capitularon después de un sitio en San Juan de Acre. Felipe Augusto, ¿qué pasó con esa victoria? Felipe Augusto volvió a Francia y ¿qué pasó? Se unió a un personaje de Inglaterra llamado San Juan sin tierra, quedó conocido con ese apodo, para invadir Inglaterra, aprovechando que los nobles de Inglaterra estaban en Jerusalén. Ricardo, ¿qué pasó? Si no hubieran hecho eso, fue una traición muy grave, muy probablemente los ejércitos hubieran entrado nuevamente a Jerusalén. Pero conquistaron San Juan de Acre y el rey de Francia volvió a Francia y se unió a ese personaje, Juan sin tierra, para tomar el poder en Inglaterra. Ricardo Corazón de León no pudo reconquistar Jerusalén y tuvo que regresar el año 1192 después de haber conquistado a Chipre, la isla de Chipre. Acá está. Y además hizo un tratado, Ricardo Corazón de León, antes de irse, con el sultán Saladino, de no agresión a los peregrinos. Ese fue el resultado de la tercera cruzada, que no fue un desastre total, pero podría haber tenido el suceso de reconquistar Jerusalén, no fuera esa traición. Cuarta cruzada. Del año 1202 al año 1204. Fue recomendada por el Papa Inocencio III y predicada por Fulco de Neuilly. Tomaron parte franceses, ingleses y venecianos de Venecia. Los venecianos... ¿Dónde está Venecia? Acá no lo tengo. Bueno, les queda en deuda con Venecia. Los venecianos querían pago para ayudar en la travesía del mar Adriático, que tenían que pasar con barcos. Los venecianos eran famosos mercaderes y tenían muchos barcos. ¿Qué hicieron? Hicieron un acuerdo. Los venecianos ayudaron a los franceses a pasar el mar Adriático, pero los franceses, antes de empezar la batalla misma de la cruzada, invadieron la ciudad de Sara, que era la competidora comercial de Venecia. Fue una especie de acuerdo del pago, digamos. Pero ¿qué pasó? Después Alejo, un príncipe de Constantinopla, siempre está Constantinopla ahí por el paso ese, ¿se acuerdan? En un lugar geográfico muy importante. Él había sido destronado por su hermano de la ciudad de Constantinopla y prometió 200.000 marcos a los cruzados para que le devolvieran, como venían con el ejército, que hicieran una batalla a su hermano en Constantinopla y le devolvieran el trono. Los cruzados, infelizmente, aceptaron la propuesta. Alejo no pagó y además después lo echaron porque él se hizo ayudar por occidentales. Entonces, no tomaron el trono, pero Alejo no pudo reinar y no pagó tampoco los cruzados, la promesa que había hecho. Porque
claro, había esa pelea muy grande entre cismáticos orientales y occidentales. Entonces, como Alejo pidió ayuda de los occidentales para esa toma de Constantinopla, los súbditos no aceptaron obediencia ahí. Eso fue en el año 1203. ¿Y qué pasó? Los cruzados, enojados porque no recibieron el pago, saquearon Constantinopla y tomaron posesión de la ciudad, fundaron ahí un imperio latino que duró medio siglo, del año 1204 al año 1261, con Balduino de Flandes como emperador. Un suceso, digamos así, un resultado material muy bueno, porque Constantinopla es un centro muy importante geográfico y comercial también, pero el resultado de la cruzada, que era conquistar Jerusalén, nada, volvieron a sus casas. O sea, fueron contra cristianos cismáticos. Contra cristianos cismáticos orientales, sí. Y quinta cruzada, vale, 217 a 1221. No se desaliente, ¿sí? Yo no veo la cruzada, todo desastre, mi hermano. Después voy a intentar sacar algunas cosas buenas de la cruzada. Quinta cruzada, esa corta, incentivada también por el mismo Papa Inocencio III, Andrés II de Hungría y Juan de Brienne tomaron Damieta en el año 1209, eso yendo por el norte de África, intentando llegar a Jerusalén por África, por Egipto. Tomaron Damieta en el año 1219, pero fracasaron a intentar tomar la ciudad de Cairo, la capital de Egipto. Ahí perdieron la batalla, tuvieron que volver a sus casas. Sexta cruzada, del año 1228 al año 1229. Bueno. Incentivada por ahora el Papa Gregorio IX, tomó parte en ella Federico II de Alemania. Ese le había sido excomulgado porque no participó de la cruzada que prometió. Y claro, la excomunión, eso hablaba en la clase pasada, la excomunión en ese periodo realmente significaba algo muy importante. Era no solo estar echado de la iglesia, la única verdadera, que todos eran católicos, sino también perder el derecho de mandar a mis súbditos. Porque normalmente el Papa se excomulgaba un rey, libraba a sus súbditos del deber de obediencia. Entonces la excomunión era algo que surtía mucho efecto. Entonces el Papa había excomulgado Federico II de Alemania. Él se fue en esa cruzada, en la sexta cruzada, pero lo que hizo más que batallas, él hizo un tratado de paz de 10 años con el sultán, que reinaba en Jerusalén. Y el reino de Jerusalén quedó constituido con ese periodo de validez, digamos así, 10 años. 10 años, un tratado de no agresión con el sultán. Pero duró exactamente 10 años. Terminó los 10 años, el sultán invadió nuevamente Jerusalén. Séptima cruzada. Del año 1248 al año 1254. Incentivada esa por San Luis, rey de Francia. Que pobre San Luis, un santo, se fue solo él, no los venecianos, los alemanes, los ingleses, nadie quiso acompañarlo. Y uno ve que era un santo, de hecho, no, hizo por piedad, porque voy a librar los lugares santos y que Dios me ayude a hacer lo que puedo. Tomó Damieta también, la misma ciudad que había tomado el año en la quinta cruzada, Andrés II y Juan de Brienne, pero también perdió la batalla cuando intentó invadir el Cairo. Y en esa séptima cruzada el rey de Francia cayó prisionero además, y solo pudo ser librado mediante el pago de una suma muy importante. Esa es la séptima cruzada con San Luis. La que también fue con San Luis fue la octava y última que vamos a ver hoy, y no vamos a ver las otras después, creo, solo de paso, que fue en 1270, que también fue liderada por San Luis, rey de Francia.
llegó a las puertas de Túnez, en el norte de África, pero una peste, una enfermedad muy grave, tomó cuenta del ejército y San Luis murió ahí también, murió víctima de la peste. ¿Qué pasó después de estas cruzadas? El año 1990 cayó San Juan de Acre, ese que está en el litoral cerca de la Tierra Santa, y solo quedó como resultado final y constituido la isla de Chipre como territorio latino. Todo lo demás se perdió, todo militarmente hablando. De hecho, la cruzada es un desastre, fue un desastre. Ese es el primer resultado, de los resultados que voy a tratar acá. Si hablamos militarmente, desastre. Ejércitos enteros que fueron muertos, la peste que invadió, problemas con los orientales, todas esas expediciones que demandaban mucho dinero, mucho tiempo, mucho planeamiento, no sé cómo se dice en castellano. Todo eso, militarmente hablando, perdido, no valió nada. Pero sí, con mucho provecho espiritual. Primero, como decía al principio de la clase, conversiones. Personas que no practicaban la fe y se animaron con esa posibilidad de remisión de sus pecados y de hacer de la cruzada un pago por sus deudas con nuestro Señor. También hubieron actos heroicos de virtud, el propio San Luis es un ejemplo. Y seguramente muchas de esas personas que probablemente perderían su alma quedando a donde estaban en sus casas, haciendo sus cosas, probablemente se salvaron con ese espíritu de la cruzada. Entonces, el cielo quedó bastante poblado. El ejército de la primera cruzada era 600 y llegaron 40 nomás, pero es muy probable que muchos, la mayoría de ellos, se haya salvado a esa razón. Después, otro fruto de la cruzada, y que tenemos que agradecer nosotros, es que, aunque no fue un éxito la conquista de Jerusalén, eso sí frenó el avance de los musulmanes, porque ellos estaban invadiendo y iban a tomar toda la Europa. Y como tuvieron que volver sus miradas hacia ese ejército que iba a entrar en mi casa, tuvieron que retraerse un poco de esa invasión. Después vamos a tener la batalla de Lepanto, que también es una cruzada también. Después, otro resultado propio de ese periodo es la paz interna de Europa, porque de hecho los señores feudales, muchos de ellos vivían de la guerra. ¿Y guerra contra quién? Contra el vecino. Pero como la cruzada direccionó todos esos esfuerzos, esa vida militar, digamos así, de los nobles, hacia un objetivo noble, también resultó como bien para Europa la paz. La paz de las guerras internas, de guerras que hoy llamaríamos civiles. Y también generó muchos frutos en el tema del conocimiento. Se conoció nuevas culturas, nuevas técnicas, nuevos modos de hacer, también las relaciones comerciales también se establecieron con los orientales. Mucho aprendizaje de la cultura oriental, eso como fruto cultural, digamos así. Pero el principal, y eso que hay que quedar, es el fruto espiritual de las cruzadas, ¿sí? Si no fuera por eso, no hubiera siquiera existido las cruzadas. Si no fuera porque eran hombres, aunque algunos quizá malos, eran hombres de fe, si no fuera la fe, no existiría esa expedición. Y de hecho, ese espíritu caballeresco, que después infelizmente Cervantes lo destruyó con el Quijote, existía y era verdadero y era noble, de defender un ideal y un buen ideal. Y después de Quijote ya siempre el espíritu caballeresco es sinónimo de burla, pero no era así, era un espíritu verdadero y noble y bueno. Y es eso que movió esas expediciones. A ver, si me da el tiempo. No me da el tiempo. Quería hablar rapidito de la reconquista de España, pero no me va a dar el tiempo, no puedo detenerme mucho. Se podría hacer una serie de conferencias solo sobre la reconquista de España, seguramente. Pero mejor no meterme ahora en eso, dejar para la próxima clase. ¿Cuáles son las perspectivas para las próximas clases, si Dios permite? Primero, de tener un compartir, porque si no hay nadie.
Después, reconquista de España. Vamos a hablar, esa es la primera vuelta, los hechos. Después la segunda vuelta, en ese mismo periodo, las misiones, las herejías también. Y vamos a hacer un apartado, hablando un poco, no se puede hablar mucho tampoco, de la Inquisición, del espíritu de la Inquisición también muy criticado hoy en día. Y después, si Dios permite, eso voy a salir un poco de Boulanger, yo quería hacer un paréntesis y hablar de algunos santos así muy particulares de ese periodo, que son figuras tremendas y hermosas. San Bernardo, San Francisco de Asís, San Domingos de Guzmán y San Tomás de Aquino. Tal vez, si me da el tiempo también, hablar un poco de Santa Catarina de Siena, un poco en el futuro, y ahí en esa época también de los templarios, los caballeros templarios. Quería intentar hacer una clase solo con esas figuras que son hermosas de ese periodo. De hecho, en nuestro breviario de sacerdotes que leemos, hay en el oficio de Maitines, siempre vienen algunos santos para leer la biografía de manera breve, pero hay. Y creo que son la mayoría, si no meto la pata yo, pero son de ese periodo, del año, 1200 a 1500. Casi todos están por ese periodo, los grandes santos de la historia de la Iglesia, que son, uno ve que nuestro Señor permite ciertos desastres, pero Él mismo da la respuesta. ¿Cómo se resuelve eso? Con la santidad. Que es un poco que vamos a ver después con Lutero. Está Lutero haciendo la reforma protestante, que es la manera mala de responder a los abusos que había en esa época de la Iglesia, que claro, los protestantes exageran eso, pero había abusos. Martín Lutero es el modo malo de resolver el problema, pero el modo bueno, está al lado de él, San Ignacio de Loyola. Entonces nuestro Señor siempre da la respuesta con la santidad. Ahí estamos hablando de un periodo que, como decía, militarmente hablando, es desastroso, pero está metido en la cruzada en San Luis de Rey de Francia. Está Santo Tomás de Aquino escribiendo la Suma Teológica en París. No sé si escribió en París solo, pero están grandes santos, San Alberto Magno. Hay muchos santos de ese periodo. Y todos esos que murieron, y quizá muchos de ellos que hicieron actos heroicos en defensa de la fe y murieron con verdadero martirio, derramando la sangre para defender la fe, que no van a ser canonizados. Pero muchos de ellos seguro son santos y están en el cielo. Derramaron su sangre por la causa de la fe. Entonces, Dios sabe dar la respuesta. Y ojalá que nuestros periodos también tan calamitosos y de castigo también divino, también Dios suscite pronto, Dios mediante, santos que sea la misma respuesta que siempre da el cielo, santos que hagan mostrar la verdadera y única fe verdadera. Bien, preguntas, dudas, no sé si voy a poder responder, pero ¿tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Cuando llegaron a Jerusalén en la primera cruzada, y la población que había en Jerusalén, ¿qué población era? Era musulmana, gran parte musulmana. ¿Sí? Es probable, que habían católicos y habían orientales también por el periodo anterior, antes de los turcos. Quizá personas que estaban arraigadas ahí, judíos también, y que los turcos seleucidas quizá no mataron todos, puede ser, pero la mayor parte musulmana, sí, la mayor parte musulmana. Después, con todo eso, quedó que ahí tenía que confirmar bien el dato, pero el Santo Sepulcro quedó como propiedad, entre comillas, de tres religiones, ¿no? Son los católicos, son los orientales cismáticos, y el otro que tiene la llave del Santo Sepulcro, que ellos abren los tres, tienen que abrir los tres, si no me equivoco son musulmanes, pero ahí ese tercer dato no estoy seguro, tengo que confirmar. Que ellos uno solo no puede abrir la puerta de la iglesia del Santo Sepulcro, tienen que estar los tres, como una especie de paz armada. Pero no me acuerdo si son los musulmanes, seguro que son católicos, cismáticos orientales, y los terceros creo que son los musulmanes, pero no estoy seguro. Los musulmanes ahorita tienen allá Sí, tiene su mezquita allá. Y de hecho Constantinopla, que hoy se llama Estambul por los turcos, la iglesia de Santa Sofía, que es la iglesia de Constantinopla, es una mezquita musulmana. Sí. El padre José María Mestre, el profesor de Sagrada Escritura del seminario, creo que fue en Jerusalén, que llegó preguntando, ¿pero dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Y preguntó a un musulmán. Y hablando en no sé qué idioma, habló el padre, no sé cuánto idioma.
no hay iglesia ninguna acá, hay una mezquita. Se lo claro. Ay, pero sí, como decía, militarmente hablando no es desastroso, pero gracias a esas expediciones es que tuvimos más cristiandad, digamos así. Si no, los musulmanes nos hubieran invadido mucho antes ya. Pero entonces la única que cumplió como el objetivo fue la primera. La primera, y esa, ¿cuál fue la de 10 años? Que pudimos estar 10 años en el reino de Jerusalén, pero que no es la sexta, con Frederico II de Alemania. Pero él fue con esa intención política, ¿no? De hacer un acuerdo y que no hay 10 años. Sí, de hecho la primera fue la victoriosa, que no duró mucho tampoco. Es que lindo tener este conocimiento que uno desconoce, ¿no? Sí. No de esto. Sí, como digo, digamos, si van a preguntar ahí afuera, siempre van a juzgar las cruzadas o como fanatismo o como interés económico, porque después, si hablamos un poquito de los templarios, que nacieron con un espíritu muy hermoso, e incluso las constituciones de ellos fueron escritas por San Bernardo, después hubo algunos problemas con los templarios y problemas incluso financieros. Entonces, claro, para un marxista es como, acá está, ese era el objetivo. Porque de hecho, de los cruzados que hicieron una especie de banco a donde uno pudiera hacer transferencia de dinero, en vez de tener que tomar mi dinero para hacer esa expedición y llevar y ir gastando en el viaje, y llegar a Jerusalén y tener que tener una suma de reservas, los templarios hicieron un sistema a donde yo depositaba el dinero en Francia, en Italia, donde estuviera, y pudiera recoger con una nota la misma suma en Jerusalén, porque ellos estaban en los lugares y en el camino. Entonces, eso fue invención de los cruzados, entonces, para facilitar el comercio. Pero tampoco era que era la pura santidad, había desórdenes, pero no era el desastre que un marxista va a pintar. Es como ahorita todo lo vuelven en una leyenda universal. Sí. Le dicen, no, las cruzadas fueron malas, totalmente malas, y de ahí nada bueno se sacó. Claro, porque si uno mira la historia sin la fe, es muy difícil encontrar el sentido que no sea económico. Si uno no piensa que esa gente tenía una nobleza de alma que hoy no existe, no se entiende. Y que muchísimos fueron con ese espíritu de hacer algo por nuestro Señor, y murieron con eso, y se fueron al cielo con eso, y uno queda contento que esa gente se salvó. Pero una persona que no tiene fe, fue un desperdicio, ¿no? 600.000 hombres, llegar a 40, qué desperdicio militar, ¿no? Además de lo que ya había perdido Pedro militar. Si uno juzga solo por el lado económico, no. Entonces, ¿qué es lo que me acuerdo que en el colegio pues, me enseñaron a mí 4 cosas, como las más importantes? Y el objetivo que le mostraban a uno era invasión, solamente, pero tocar la parte de la fe como el país, pues no. Sí. Entonces ya pensaba como era uno como que entonces los papas eran malos en el tiempo, eran asesinos, como que querían hacer lo mismo que los musulmanes, invadir a la fuerza. Sí, siempre es así. Pero la retomada de España no habla mucho, porque es una invasión musulmana de un territorio católico. En todas las otras tomadas también. El norte de África era nuestro. ¿Y qué pasó? Los musulmanes no tienen culpa, ¿no? Ellos no invaden nada. Ellos están con derecho, ¿no? De hecho, me acuerdo de mis libros de historia de la época de escuela. Era así, cuando hablaba de nuestro Señor Jesucristo, los católicos creen eso, los católicos creen tal cosa, los católicos creen que Jesús murió, bla, bla. Y cuando hablaban de los musulmanes, Mahoma hizo tal cosa, Mahoma viajó a tal lugar, Mahoma vio a Dios, todo, el musulmán era todo verdad, lo nuestro no, los católicos creen. Sí, es verdad. Y uno ve hoy en día muchos en YouTube, por ejemplo, que hacen muchas bromas con nuestro Señor Jesucristo, que hacen burlas de la Navidad, que hacen burlas, en Brasil hay un grupo especial para eso, que hacen burlas de la Última Cena, hacen burlas de todo, pero no tocan a Mahoma. Son muy vivos. Hablan todo mal de lo católico, pero de los musulmanes no. Tienen miedo de sus casas. Bien, terminamos por acá, hacemos una oración y si Dios permite, no el próximo viernes, sino el otro, si Dios permite, tendremos conferencia, si Dios quiere, presencial otra vez. Padre
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por en nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.